El caballero de la armadura oxidada es una historia breve, sencilla de leer, pero con un mensaje profundamente humano. Y probablemente esa sea la razón por la que tantas personas conectan emocionalmente con este libro. Porque aunque habla de castillos, armaduras y caminos simbólicos, en realidad está hablando de nosotros mismos. De las máscaras que usamos. De los miedos que escondemos. Y de cómo muchas veces pasamos años construyendo una vida hacia afuera, mientras por dentro nos sentimos perdidos. El autor, Robert Fischer, utiliza una especie de cuento filosófico para transmitir enseñanzas sobre autoconocimiento, emociones, ego, amor propio y crecimiento personal. La historia gira alrededor de un caballero que, aparentemente, era admirado por todos. Era valiente. Fuerte. Reconocido. Siempre dispuesto a luchar y salvar personas. Su armadura brillaba tanto que se convirtió prácticamente en parte de su identidad. Y al principio, eso parecía algo positivo. Pero poco a poco ocurre algo importante. El caballero empieza a usar la armadura todo el tiempo. Ya no se la quitaba ni para comer, ni para descansar, ni para compartir momentos con su familia. Y aunque al principio parecía solamente una costumbre, la armadura termina convirtiéndose en un símbolo mucho más profundo. Porque representa todo aquello detrás de lo que las personas se esconden. El orgullo. La apariencia. La necesidad de demostrar fortaleza. Las máscaras emocionales. Y sinceramente, esa metáfora sigue siendo muy actual hoy. Muchas personas viven usando armaduras invisibles. Personas que aparentan estar siempre bien. Que nunca muestran debilidad. Que esconden emociones. Que viven intentando cumplir expectativas externas. Mientras por dentro muchas veces se sienten agotadas, vacías o desconectadas. En la historia, la esposa del caballero, Julieta, y su hijo Cristóbal empiezan a sentirse cada vez más lejos de él. Porque aunque físicamente estaba presente, emocionalmente estaba completamente desconectado. Y esa parte probablemente conecte mucho con la realidad de muchísimas personas. Hay quienes pasan años trabajando, corriendo o intentando alcanzar éxito, pero dejando de lado vínculos importantes, tiempo de calidad y conexión emocional verdadera. Hasta que un día ocurre algo decisivo. El caballero intenta quitarse la armadura, y descubre que no puede. Está atrapado dentro de ella. Y ahí empieza realmente el viaje central del libro. Desesperado, decide buscar ayuda. Y durante ese camino conoce a varios personajes simbólicos que representan distintas enseñanzas sobre la vida y sobre él mismo. Uno de los primeros personajes importantes es el mago Merlín. Y Merlín cumple un rol muy interesante en la historia. No aparece como alguien que simplemente da respuestas mágicas. Más bien funciona como un guía que obliga al caballero a mirar hacia adentro. Porque hasta ese momento, el caballero siempre había buscado reconocimiento externo. Ser admirado. Ser fuerte. Ser importante. Pero nunca se había detenido realmente a conocerse a sí mismo. Y ahí aparece una de las enseñanzas más fuertes del libro. Muchas personas saben muchísimo sobre el mundo, pero muy poco sobre ellas mismas. Saben trabajar. Resolver problemas. Cumplir responsabilidades. Pero no saben qué sienten realmente. Qué necesitan. O quiénes son sin todas las máscaras que construyeron. Merlín también le enseña algo importante. El silencio. Porque el caballero estaba tan acostumbrado al ruido externo y a la actividad constante, que no sabía quedarse quieto consigo mismo. Y sinceramente eso sigue pasando muchísimo hoy. Vivimos rodeados de distracciones permanentes. Pantallas. Notificaciones. Trabajo. Ruido. Redes sociales. Y muchas veces evitamos el silencio porque el silencio obliga a escuchar lo que llevamos dentro. Otra enseñanza muy importante aparece cuando el caballero entra en el sendero de la verdad. Y ese camino representa el proceso de autoconocimiento. No un viaje físico solamente, sino emocional y espiritual. Porque conocerse verdaderamente no siempre es cómodo. A veces implica reconocer errores, miedos, ego,
o heridas emocionales que llevamos años evitando. Y justamente por eso muchas personas prefieren seguir distraídas antes que enfrentarse realmente consigo mismas. Durante el recorrido, el caballero atraviesa distintos castillos simbólicos. El primero es el Castillo del Silencio. Y probablemente sea una de las partes más profundas del libro. Porque allí el caballero se queda completamente solo. Sin distracciones. Sin personas alrededor. Sin ruido. Y por primera vez empieza a escuchar realmente sus propios pensamientos. Al principio eso le resulta insoportable. Se siente incómodo. Ansioso. Confundido. Pero poco a poco comienza a entender algo. Había pasado toda su vida huyendo de sí mismo. Y sinceramente esa reflexión tiene muchísimo peso. Porque muchas veces llenamos nuestra vida de ocupaciones, rutinas o distracciones simplemente para no enfrentar ciertas emociones internas. En el Castillo del Silencio, el caballero también comprende algo muy doloroso. Nunca había amado realmente a los demás de manera sana. Más bien necesitaba que los demás lo necesitaran a él. Y esa diferencia cambia completamente la perspectiva. Porque una cosa es amar genuinamente, y otra es depender emocionalmente de sentirse importante o admirado. El libro también deja una reflexión muy fuerte sobre el ego. Porque el caballero estaba tan identificado con su imagen de héroe fuerte y perfecto, que había perdido completamente conexión con su verdadera esencia. Y eso sigue siendo extremadamente actual. Muchísimas personas construyen identidades basadas únicamente en lo que hacen o aparentan. Su trabajo, su dinero, su imagen, su éxito, o la opinión de los demás. Pero cuando todo eso desaparece, muchas veces no saben quiénes son realmente. Otra parte muy importante del libro es el Castillo del Conocimiento. Y ahí el caballero aprende que el conocimiento más importante no siempre viene de afuera. Muchas veces el crecimiento verdadero empieza cuando una persona desarrolla conciencia sobre sí misma. Sobre sus emociones, sus reacciones, sus pensamientos y sus heridas. Y sinceramente eso probablemente sea una de las cosas más difíciles de hacer. Porque es mucho más fácil mirar errores ajenos que enfrentarse a los propios. El libro también insiste bastante en la importancia de la responsabilidad personal. Porque durante mucho tiempo el caballero culpaba al mundo exterior de sus problemas. Pero poco a poco empieza a entender que muchas de sus dificultades nacían de sus propias decisiones, miedos y comportamientos. Y esa enseñanza es importante porque marca una diferencia enorme. Cuando una persona deja de verse solamente como víctima de todo lo que ocurre, empieza realmente a recuperar poder sobre su vida. Otra enseñanza muy fuerte aparece cuando el caballero aprende a expresar emociones. Porque durante años había confundido fortaleza con frialdad emocional. Creía que ser fuerte significaba no mostrar vulnerabilidad. Y sinceramente eso todavía pasa muchísimo. Hay personas que crecieron pensando que expresar tristeza, miedo o sensibilidad era signo de debilidad. Entonces terminan guardando emociones durante años. Pero el libro deja bastante claro que esconder emociones no las elimina. Solo las acumula. Y eventualmente terminan afectando relaciones, salud emocional y bienestar personal. Otra parte muy interesante del libro es la relación entre amor propio y autenticidad. Porque el caballero descubre que nunca se había aceptado realmente tal como era. Siempre necesitaba demostrar algo. Ser admirado. Ser reconocido. Sentirse importante. Y eso lo mantenía atrapado. Entonces el viaje empieza a transformarse también en un proceso de aceptación personal. Aprender a valorarse sin depender constantemente de aprobación externa. Y probablemente eso sea una de las enseñanzas más valiosas del libro. Porque muchísima gente vive condicionando su felicidad a la validación de los demás. Otra parte muy poderosa es el castillo de la voluntad y la osadía. Ahí el caballero aprende sobre el miedo. Y comprende que muchas veces el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de uno mismo. Miedo al rechazo. Miedo a cambiar. Miedo a quedarse solo. Miedo a fracasar.
Y sinceramente, esos miedos muchas veces terminan limitando más la vida que cualquier obstáculo externo. El libro también deja claro que crecer implica atravesar incomodidad. Porque el cambio verdadero rara vez es cómodo. Conocerse profundamente. Romper patrones. Aceptar errores. O sanar heridas emocionales requiere valentía. Y justamente por eso tantas personas prefieren quedarse donde están, incluso aunque no sean felices. Otra historia simbólica muy importante es la del dragón del miedo y la duda. El caballero debe enfrentarlo para continuar avanzando. Y el dragón representa todas esas voces internas que dicen: no puedes. Vas a fallar. No eres suficiente. Pero a medida que el caballero gana confianza y conciencia, el dragón empieza a hacerse más pequeño. Y esa metáfora es muy poderosa. Porque muchas veces los miedos crecen justamente cuando creemos ciegamente en ellos. Mientras que enfrentarlos suele disminuir muchísimo su poder. Otra enseñanza importante del libro es aprender a vivir más conscientemente el presente. Porque el caballero había pasado gran parte de su vida obsesionado con demostrar cosas o persiguiendo reconocimiento, sin realmente disfrutar la vida. Y eso probablemente le pase a muchísimas personas hoy. Siempre esperando el próximo logro. El próximo objetivo. La próxima etapa. Mientras el presente pasa desapercibido. El libro también habla mucho sobre la importancia de escuchar. Y no solamente escuchar palabras. Escuchar realmente a otras personas. Estar presentes emocionalmente. Porque muchas veces creemos que estamos conectados con quienes amamos, pero en realidad vivimos distraídos, apurados o emocionalmente ausentes. Otra parte muy interesante es cómo el caballero comienza a desarrollar humildad. Porque antes se sentía superior por su armadura brillante y por todo lo que representaba. Pero durante el viaje aprende que el verdadero valor de una persona no depende de apariencia, poder o reconocimiento. Depende de quién es realmente por dentro. Y probablemente esa sea una de las enseñanzas más universales del libro. El libro también transmite mucho la idea de transformación interior. Y lo hace de una forma bastante esperanzadora. Porque deja claro que no importa cuánto tiempo alguien haya vivido desconectado de sí mismo. El cambio sigue siendo posible. Tal vez lento. Tal vez difícil. Pero posible. Y esa idea puede ser muy poderosa para personas que sienten que llevan años atrapadas en los mismos patrones emocionales. Otra enseñanza muy importante es la conexión entre felicidad y autenticidad. Porque el caballero descubre que mientras más intentaba parecer alguien perfecto, más se alejaba de la verdadera paz interior. Y sinceramente eso sigue siendo muy actual en tiempos donde tantas personas sienten presión constante por aparentar éxito, felicidad o perfección. El libro también deja bastante claro que el crecimiento personal nunca termina. Siempre hay algo para aprender, mejorar, comprender o sanar. Y probablemente eso sea algo positivo. Porque significa que siempre existe la posibilidad de evolucionar. Otra parte muy linda del libro es cómo cambia finalmente la relación del caballero con su hijo y con las personas que ama. Porque una vez que empieza a quitarse emocionalmente la armadura, también empieza a conectarse de manera mucho más auténtica. Y ahí aparece una reflexión importante. Las personas no necesitan que seamos perfectos. Necesitan que estemos realmente presentes. En el fondo, el caballero de la armadura oxidada habla sobre algo profundamente humano. El proceso de dejar atrás las máscaras para descubrir quiénes somos realmente. Y probablemente esa sea la razón por la que sigue emocionando a tantas personas. Porque todos, en algún momento, construimos armaduras para protegernos. Pero también llega un momento donde esas mismas armaduras empiezan a alejarnos de nosotros mismos y de los demás. Y bueno, hasta aquí llega este resumen del Caballero de la Armadura Oxidada. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las enseñanzas, reflexiones o momentos de esta historia te haya ayudado a pensar un poco más sobre tu propia vida, tus emociones y las armaduras que quizás también has construido con el tiempo. A veces creemos que ser fuerte significa ocultar lo que sentimos, demostrar perfección o cargar solos con todo.
Pero muchas veces la verdadera fortaleza aparece cuando somos capaces de conocernos, aceptarnos y mostrarnos de manera más auténtica. Recuerda que nunca es tarde para cambiar, sanar o empezar a vivir de una forma más consciente y más conectada contigo mismo y con las personas que amas. Y aunque el camino del crecimiento personal no siempre sea fácil, cada pequeño paso hacia una vida más auténtica ya es una enorme victoria. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo Juan Salvador Gaviota, El Profeta, La Buena Suerte o El Alquimista, porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con crecimiento interior, propósito, transformación personal y sentido de vida. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.